¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Padre? Sana nuestra tierra, Padre. Sana nuestra vida, Señor. Purifícanos, límpianos, Dios. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, gracias porque tú nos permites hoy reunirnos a través de este medio electrónico. Gracias por cada hermano que se ha conectado. Mira aquellos que todavía no lo han hecho, Señor, oh Dios. Permite, oh Dios, que lo puedan hacer, Padre, y que lo que vamos a compartir hoy sea de bendición para nuestras vidas, pero también que tú nos despiertes, que tú nos ayudes, oh Dios, y que tú nos confrontes, Padre, y que nos ayude a entender el rol, Padre, que nosotros tenemos en este mundo como iglesia, Padre. Que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, oh Dios, y que tú nos ayudes a entender, oh Dios, tu plan, tu propósito para cada uno de nosotros y para tu iglesia, para tu pueblo. Permite, oh Dios, que lo que vamos a compartir hoy sea de bendición para la gloria de tu nombre. Oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Crónica. Libro de Primera de Crónica. Vamos a ir al libro de Primera de Crónica, capítulo 12. El capítulo 12, y vamos a mantener la Biblia abierta. Nada más vamos a usar un solo versículo de ese capítulo. El tema de hoy que vamos a compartir hoy es sobre el discernimiento. El discernimiento espiritual para este tiempo. Necesitamos nosotros como iglesia el discernimiento. Bendito sea el Señor para siempre. Antes de entrar al versículo que vamos a compartir hoy, quisiera hacer una breve introducción del mismo, tanto el capítulo 11 como el capítulo 12, que dice así lo siguiente. El capítulo 11 de Primera de Crónica trata de los hombres que se aliaron con el rey David, pero en el capítulo 12, de donde vamos a tratar el tema de esta mañana, trata de las tribus y sus capitanes que también se aliaron con el rey David desde que estuvo escondido por la persecución de Saúl, pero también aquellos que vinieron cuando David estaba en Hebrón. De estas tribus, hay una de ellas en la cual vamos a hacer énfasis sobre el tema que tenemos en esta mañana, que es la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar. Y vamos a ir al versículo 32. Versículo 32 del capítulo 12 de Primera de Crónica. Versículo 32. Lo vamos a estar leyendo en dos versiones, en la Reina Valera 1960, pero también lo vamos a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Versión de la Biblia de las Américas. Versión de la Biblia de las Américas. Dice así. La Reina Valera 60. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Repito, Reina Valera 60. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esa es la Reina Valera 60. Vamos ahora a ver ese mismo versículo en la Biblia de las Américas. Dice, de los hijos de Isaacar, experto en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Repito nuevamente el mismo versículo en la Biblia de las Américas,
de los hijos de Isaacar, experto en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Repito nuevamente que en esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema discernimiento espiritual para este tiempo. Discernimiento espiritual para este tiempo. Una de las cosas que la iglesia debe de entender es que, como escuchaba un sermón de un pastor que decía que la iglesia no está de vacaciones. Nosotros como iglesia no estamos de vacaciones. Nosotros como iglesia de Cristo no estamos en este mundo, de este lado de la eternidad, sin ningún propósito. No. Nosotros como iglesia tenemos que, en este tiempo, si realmente creemos que el Señor controla todo y que Dios está dominando todo y que todo está en su soberana voluntad, nosotros como iglesia tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir estos tiempos. A discernir estos tiempos. Dice que discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. La iglesia del Señor debe estar equipada con el discernimiento. Dice un diccionario, define la palabra discernimiento, que es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. El término discernimiento se forma a través del sufijo latín mentum, que significa medio o instrumento, y discernir, que también proviene del latín, que significa distinguir o separar. Estos hombres de la tribu de Isaacar tenían la capacidad de discernir, como dice el versículo bíblico, los tiempos. Nosotros, vuelvo y reitero, tenemos que estar atentos, amados hermanos, que aunque no nos estamos congregando en nuestro templo, la iglesia somos nosotros, y donde quiera que hay un creyente está la iglesia de Cristo. Y nosotros como iglesia de Cristo debemos de estar atentos a lo que está ocurriendo en el mundo, sabiendo nuevamente que nuestro Dios está en control. Ahora bien, estos hombres de la tribu de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, pero nosotros como iglesia tenemos que pedirle al Señor cómo nosotros podemos discernir los tiempos espiritualmente hablando. Alguien definió el discernimiento espiritual como la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Nosotros los cristianos tenemos que ver la vida, tenemos que ver todo lo que está ocurriendo a través de la revelación de Dios. O sea, el creyente está llamado a ver la vida como Dios la ve. La cosmovisión del creyente debe y tiene que estar basada en la palabra de Dios para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. El creyente está llamado a ver la vida como Dios la ve. El creyente está llamado a ver la vida con una cosmovisión bíblica, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Aquí en República Dominicana nosotros vemos que hay mucha gente que lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el mundo, muchas personas lo han cogido como si fuera un relajo. Pero nosotros los creyentes sabemos que no es un relajo. Dios ha hablado en su palabra de que en los últimos tiempos nosotros vamos a ver cosas peores. Nosotros sabemos que a la luz de la Biblia siempre ha habido peste, pestilencia. Allá en Egipto el Señor mandó las 10 plagas. Nosotros sabemos que a la luz de la Biblia
siempre ha ocurrido este tipo de detalles y nosotros no podemos ignorar y mucho menos actuar como aquel que no conoce al Señor. Dice el pastor Miguel Núñez, hablando sobre el discernimiento espiritual, uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar con sabiduría y a la vez caminar de integridad de corazón. Sin embargo, es importante mencionar que el tema del discernimiento espiritual es una cualidad desarrollada solo dentro del pueblo de Dios, puesto que solo es posible en aquellos quienes mora el Espíritu Santo. Amados hermanos, estos hombres de la tribu de Isaacar tenían discernimiento y conocimiento para saber cómo Israel debía andar. Hay personas que tienen discernimiento. Dios mismo en Romanos 1:18 en adelante ha depositado en el corazón de todos los seres humanos para que puedan discernir la maldad, para que puedan discernir lo malo. Pero el discernimiento espiritual, Dios en su gracia se lo ha regalado a los creyentes. Primera de Corintios 2:14 dice que pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Para el hombre natural es locura, pero para nosotros todo lo que está ocurriendo ahora mismo no es locura. Nosotros entendemos lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo entero es algo que ya la Biblia ha hablado. Ya la Biblia ha hablado. Ahora nosotros como creyentes debemos de suplicar a Dios en oración que nos ayude a tener discernimiento espiritual en este lado de la eternidad. Vamos a ver a Salomón allá en Primera de Reyes 3:9, cuando Salomón estaba orando por sabiduría. ¿Qué pidió también Salomón? Primera de Reyes 3:9 dice así: después a tu siervo, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Si nosotros vemos a Salomón en Primera de Reyes capítulo 3, específicamente en el verso 9, vamos a ver a Salomón pidiéndole al Señor discernimiento, pidiéndole al Señor discernimiento para que Él pueda juzgar lo bueno y lo malo en la nación, ya que el pueblo del Señor era bien grande. Salomón le estaba pidiendo a Dios que le dé esa capacidad de lo que estamos hablando. Pero la razón por la que él le pidió a Dios discernimiento era para que a la hora de gobernar él pudiera hacer la diferencia entre el bien y el mal. Amados, nosotros necesitamos discernimiento en este tiempo. Necesitamos discernimiento en este tiempo. La iglesia no está de vacaciones. No. Nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos ignorar las Escrituras. Nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos, en la cual la Biblia nos manda a nosotros a aprovechar bien el tiempo. Dice un estudioso, para discernir los tiempos necesito tener conocimiento para saber, dado este tiempo, qué es lo que yo debo hacer. Por ejemplo, si yo tengo una familia, ¿cómo equipo mi familia para este tiempo? Nosotros como iglesia ahora mismo, mirando cómo van los tiempos, tenemos que equipar nuestra generación que viene detrás de nosotros. Por ejemplo, hay hermanos como el hermano Antonio, valga la redundancia, que pasa de 60 años, que sabe que los tiempos que están viviendo hoy en día no son los mismos tiempos de su niñez. Y yo que voy para 50 años puedo decir que los tiempos que se están viviendo hoy en día tampoco son los tiempos
de mi niñez. Entonces nosotros como iglesia tenemos que pedirle a Dios, así como Salomón le pidió al Señor: Señor, ayúdame, dame discernimiento para yo a la hora de guiar a este pueblo, saberlo guiar entre el bien y el mal, un pueblo grande. Él le pidió a Dios discernimiento, que le diera la capacidad para eso. Pero nosotros, como decíamos ahorita, tenemos la capacidad, porque el Espíritu Santo que habita en los creyentes nos ha dado y nos ilumina a cada uno a la hora de que nosotros vamos a la Escritura. El cristiano no tiene excusa, ya que Dios nos ha regalado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros entendamos su palabra. Los tiempos que estamos viviendo, dice este estudioso, son tiempos complejos. Son tiempos en los que la integridad de la persona e incluso de muchos creyentes no está presente. Son tiempos en los que la gente quisiera vivir sin ley. Hay gente que quisiera que quitaran el ¿cómo se llama? Que quitaran el toque de queda. Hay personas que están incómodos. Pero incómodos ¿por qué? Porque están cerrados los drinks, porque están cerrados un sinnúmero de cosas. Hay gente que se siente mal en su pecado. Sí. En este tiempo hay gente que quiere vivir sin ley, dice este estudioso. Hoy estamos viviendo un tiempo histórico de crisis de valores. Esto nos habla que la crisis no es solamente personal, sino también que hay crisis familiar. Hay crisis a nivel gubernamental. No hay en quién creer. Los gobiernos no se saben administrar. Hay problemas en la política. Los gobiernos a nivel mundial han manejado de una manera corrupta los recursos de las naciones. Hoy en día nos quieren vender la ideología de género como algo normal. Sin embargo, nosotros como iglesia, que ya Dios nos quitó la venda que el pecado nos tenía, no podemos ignorar, amados hermanos, que estamos viviendo en tiempos difíciles. El mundo está difícil, ha aumentado el relativismo, la ideología de género quiere verse como normal. Y nosotros como iglesia tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir estos tiempos que estamos viviendo. Nosotros conocemos, vuelvo y reitero la duda de la palabra, que estamos viviendo tiempos que ya el Señor nos ha hablado en su palabra, por lo cual debe de nosotros detenernos en el camino y trabajar con nuestra generación, trabajar con nuestro alrededor, trabajar con nuestros hijos, trabajar con nuestros vecinos. Cuando ya salgamos de las cuatro paredes, tenemos que alertar al mundo que estamos viviendo tiempos en la cual son tiempos de principio de dolores. Sí, tenemos que alentar al mundo, tenemos que predicar el evangelio, pero tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame como iglesia a discernir estos tiempos, a aprovechar el tiempo, hermano. Sí, a veces nosotros, como hablaba con un grupo de personas el día pasado, nos envolvemos tanto, y creo que mandé un mensaje por el grupo, en el diario vivir, en el trabajo, en diligencia y esto y lo otro, que a veces no tenemos tiempo para orar. Pero yo pudiera hacer una pregunta: ¿cómo ha aumentado nuestra vida de oración en este tiempo? Porque no hay trabajo, no hay compromiso, estamos dentro de cuatro paredes. En este tiempo de coronavirus, ¿has aumentado tu vida de oración? ¿Has buscado al Señor? ¿Has sacado una parte con el Señor en ayuno y oración, en súplica, en ruego? Amados hermanos, necesitamos discernimiento. Ahora, ¿qué yo debo hacer como cristiano en este tiempo? ¿Qué yo debo hacer? Yo necesito saber cómo manejarme en medio de estos tiempos. Necesito permanecer firme y consistente con la palabra de Dios.
nos van a llamar homofóbicos, nos van a llamar intolerantes, pero tú y yo en estos tiempos debemos permanecer firmes en lo que Dios ha dicho. Firme en lo que Dios ha dicho. El pueblo de Dios necesita discernir los tiempos que estamos viviendo y volver a las Escrituras y confiar en lo que Dios ha dicho y revelado en su palabra para crecer en el conocimiento de ella. En estos tiempos en los cuales tú y yo hemos estado encerrados, hemos crecido en el conocimiento del Señor. Estamos estudiando a profundidad la palabra. Amados hermanos, un día nosotros nos vienen a buscar. Nos vienen a buscar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero estamos llamados a discernir los tiempos que estamos viviendo. Dios nos ha dado esa capacidad a través del Espíritu Santo. No para ganarnos la salvación necesitamos discernir estos tiempos, ya que Cristo pagó el precio en la cruz, sino para crecer y tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Según Hebreos capítulo 5, 14. Nosotros necesitamos crecer en el discernimiento para tener los sentidos ejercitados. ¿Y cómo yo me ejercito? Yendo continuamente a la palabra de Dios, yendo continuamente a lo que Dios ha dicho, aplicando la verdad de Dios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos y peligrosos. A veces pudiéramos caer en la tentación de conectarnos en Netflix, y yo le puedo decir esto porque aquí en mi casa hay Netflix, y agarrar una serie y durar 4 o 5 horas viendo una serie que no es nada malo. Pero y nuestra vida espiritual, ¿cómo anda? En estos días, ¿qué hemos nosotros pensado de nuestra vida espiritual? ¿Cómo estoy creciendo yo en el conocimiento de Cristo? Estoy yo en mi oración como Salomón diciendo, Señor, ayúdame a discernir estos tiempos. Bendito sea el Señor para siempre. Yo quisiera concluir, amados hermanos, con esto. El primer Adán falló en Edén al no necesitar discernimiento en lo que Dios le había dicho. El primer Adán falló. Dios le había dicho que no comiera el fruto prohibido, pero él le creyó a Satanás. Dios le dijo una cosa, Satanás le dijo otra, y él no discernió entre el bien y el mal, y sucumbió y entró el pecado al mundo. Dice un estudioso que Adán y Eva no sabían que la serpiente representaba a Satanás, pero ellos no tenían que saberlo, simplemente necesitaban permanecer firmes en lo que Dios le había dicho. Ellos no podían abrazar ningún concepto contrario a lo que ya Dios había hablado, porque de esa manera iban a mostrar su falta de discernimiento. O sea que tú y yo estamos llamados a permanecer firmes en lo que Dios ha revelado en su palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de mucha turbulencia, donde hay enfermedad, donde se nos quieren vender cosas que nosotros sabemos que es contraria a la revelación divina. Pero tú y yo estamos llamados a permanecer firmes en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y para poder crecer y estar equipados ante todas estas cosas que se están levantando en el mundo, tenemos que sumergirnos en la Escritura, hermano. No podemos perder el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. El primer Adán falló, pero el postrer Adán, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venció al diablo en la cruz y oró al Padre para que enviase el Consolador, el cual nos ilumina y nos abre el entendimiento para que tú y yo podamos entender su palabra. O sea que tú y yo tenemos un reto en este tiempo, y es que nos afirmemos, aprovechemos el tiempo y
como los hijos de Isaacar, que yo le he dado la gracia de discernir, podamos venir al Señor en oración y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a discernir estos tiempos, ayúdame a orar más, ayúdame a buscarte más, ayúdame a profundizarme más en tu palabra, ayúdame a confiar más en Cristo. El mundo se está tornando difícil, pero nosotros dependemos de ti. Nosotros dependemos de ti. Amada iglesia que hoy en día nos estamos reuniendo por este medio, yo quisiera que terminamos orando, así como Salomón, pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento espiritual, que nos dé discernimiento para que nosotros en este mundo, en este lado de la eternidad, en nuestro peregrinaje, nosotros podamos discernir el bien y el mal, podamos discernir la verdad del error, podamos discernir los tiempos que se están viviendo, pero también que podamos ser un instrumento de bendición para otros, para llevar el evangelio y que la gente entienda que Cristo viene y que cada día más la cosa irá de mal en peor. Nosotros como creyentes sabemos que la cosa irá de mal en peor. Y todo esto tiene que acontecer para que la venida de nuestro Señor Jesucristo acontezca. Así que Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Quisiera orar para pedirle al Señor que nos ayude y nos conceda y nos dé discernimiento espiritual, que vuelvo y repito esta definición, que discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Cómo el cristiano tiene que ver esta vida, tiene que ver esta vida con una cosmovisión bíblica. El cristiano tiene que ver esta vida como Dios la ve. ¿Y dónde está revelada la voluntad de Dios? En su santa y divina palabra. El mundo dice una cosa y nosotros tenemos que abrazar no lo que el mundo dice, sino lo que Dios dice en su palabra. Así que oremos en esta hora y pidamos al Señor que nos conceda discernimiento espiritual, la cual el Espíritu Santo nos lo ha dado y habita en nosotros. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de reunirnos a través de estos medios. Oh Señor, oh Dios, en esta hora oramos delante de ti, Señor, para que tú nos ayudes a entender que como tu iglesia, Padre, no estamos de vacaciones. No. Debe haber un momento de recogimiento, de humillación, de ruego, de arrepentimiento. Debemos de volver a ti, Señor, como tu pueblo, Padre amado. Oh Señor, danos discernimiento. Así como Salomón oraba, necesitamos discernimiento, Padre, para discernir la verdad del error, para discernir, oh Dios, todas estas cosas que se están levantando, para nosotros poder discernir, oh Dios, que no es casualidad, Señor, que este coronavirus ha permeado el mundo completo. No, esto no escapa de tu control, esto no escapa de tu señorío, esto no escapa de tu soberana voluntad. Oh Señor, sacúdenos como iglesia y ayúdanos a acercarnos más a ti. Oh Padre, y así como los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, ayúdanos, Señor, a discernir estos tiempos que estamos viviendo. Oh Dios mío, trae paz en medio de la tormenta a tus hijos, a tu pueblo, y en tu gracia común al mundo, Padre amado, trae paz. Señor, ayúdanos, Dios, a entender que tú nos llamas en este tiempo a venir en arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar y a afirmarnos en tu santa y divina palabra. Señor, ayúdanos, Dios, te necesitamos. Te suplicamos que nos guíe. Mira a cada hermano en su hogar. Sé con ellos, Señor, de una manera especial. Y concédenos, Dios mío, entender que este tiempo, oh Dios mío, que tú nos has regalado,
podemos venir en consagración, ayuno, en oración y buscar tu rostro, Padre, y buscar tu voluntad a través de tu palabra. A ti alabamos, a ti bendecimos, favores que te pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga y que el Señor